la presentación? Sí, doctor. Una preguntita. ¿Hasta qué hora tienen programado esta clase teórica? 8:25, doc. 8:25. Ya. Bueno. Entonces vamos a repasar esta clase. Voy a mostrarles los aspectos generales sobre este cuadro. Algunas otras voy a dejarles para que ustedes los revisen. No se olviden que las clases de la siguiente semana son clases de interpretación, de preguntas y respuestas solamente. Esta va a ser la única más o menos tradicional. Entonces, vamos a estudiar los aspectos en común, aspectos que se parecen, aspectos que permiten diferenciarlos en relación a las hepatitis más frecuentes, que son la hepatitis A, B, C, D y E. Hablaremos muy poco de la G, fundamentalmente de estas. Entonces, veamos. Al principio, estos microorganismos, al inicio de la infección, producen síntomas similares. Sin embargo, se diferencian por los mecanismos de transmisión y por las complicaciones que producen a corto y a largo plazo. Fíjense ustedes que el comportamiento epidemiológico es diferente entre los diferentes tipos de virus. Observen las particularidades, en qué se parecen y en qué se diferencian. La hepatitis A y la hepatitis E, el contagio es fecal-oral. En la E, tiene particular importancia la ingestión de carne cruda de cerdo y de jabalí. En la hepatitis B, en la hepatitis C y en la hepatitis D, el contagio puede producirse por transfusión sanguínea, puede producirse por relaciones sexuales y también podría producirse por vía parenteral a través de la inoculación del virus a través de inyecciones como en los drogadictos. Y también podría ser en forma vertical, es decir, de la madre al niño durante el embarazo, en particular en los países en vías de desarrollo y en particular con la hepatitis B. Entonces, la transmisión vertical de la hepatitis B en los países en vías de desarrollo es mucho más frecuente por vía vertical. El estado de portador es frecuente en las hepatitis B, en las hepatitis C y en las hepatitis D, pero es muy poco frecuente en la hepatitis A y en la hepatitis C. De hecho, no es característica el estado de portador de estas dos últimas. Bien, si es un problema de salud pública, sí es un problema de salud pública. Si bien no es un problema de los más frecuentes, las complicaciones pueden ser extremadamente importantes, porque algunos pueden llegar a la cronicidad y otro tanto puede terminar en una hepatitis fulminante, que si bien las posibilidades de que terminen en una hepatitis fulminante es muy pequeña, las posibilidades de mortalidad son altas. Entonces, ¿cuál es la hepatitis viral más frecuente en los niños? Esta es una pregunta casi de sentido común, ¿no creen ustedes? Vamos a pedir a Alejandra Guisada Vargas, a modo de conocerla, que me responda esa pregunta. Encienda la cámara, ¿no, doc? ¿Cuál hepatitis? La A. Ok, la hepatitis A ciertamente es la más frecuente, Alejandra. Gracias. Entonces, la hepatitis causada por el virus de la hepatitis A es responsable del 90% de los casos de hepatitis aguda en pediatría. Y este es un hepatovirus miembro de la familia Picornopiridae. Y como ya hemos dicho, se transmite por vía fecal oral por un ciclo corto de persona a persona o por medio de alimentos contaminados. Este es un cuadro endémico en los países en vías de desarrollo. Es un cuadro endémico en los países en vías de desarrollo.
Esta es una característica de los virus. Miren, si se ponen ustedes a analizar las características del virus, todos los virus son virus ARN, excepto uno, que es el virus de la hepatitis B, que es ADN. Entonces, una particularidad es que todos estos virus son ARN. El único virus que es ADN es el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B es un virus ADN. Este es un primer resumen de los virus. Es un resumen que no muestra las excepciones, porque hay algunas excepciones en las verdades absolutas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ya hemos dicho que todos son virus RNA, con excepción del virus DNA. Eso no va a cambiar. ¿Sí? Fíjense ustedes que las formas agudas solamente están en la hepatitis A y en la hepatitis C. Todas las demás tienen una forma aguda y pueden terminar en cronicidad. Entonces, no se olviden esto, que es una primera característica de este primer resumen. La hepatitis A y E solo tiene una forma aguda, salvo excepciones, que vamos a verlas después. Todos son virus RNA, excepto el DNA. Los virus en general lo que hacen es producir una necrosis de la célula hepática. Por eso es que se elevan las transaminasas, porque las transaminasas al estar dentro de las células salen liberadas. Por lo tanto, las transaminasas solamente se liberan o aumentan cuando hay destrucción de los hepatocitos, en este caso por virus, pero podría ser también por otras causas. Pero ahora estamos estudiando por virus. Participan linfocitos T, CD8 y el virus. En el caso de la hepatitis A, los linfocitos CD8 demuestran actividad citotóxica específicamente contra fibroblastos autólogos infectados. Otra cosa que se ve aparte de la necrosis es la hipertrofia de las células de Kupffer y una infiltración mononuclear. La extensión de esta necrosis y el colapso estructural seguido de la fibrosis varía de uno a otro virus. Si analizaríamos cuáles son los síntomas de la hepatitis aguda viral, podríamos invitarnos a pensar ¿qué sabemos sobre esta hepatitis? Le preguntaremos a Andrea Caterín Moscoso. Doctor, ¿se me escucha? Sí, pero no te veo. Ya está encendiendo la cámara. ¿Ahora sí? Sí, ¿y usted de dónde es? Yo soy de Oruro. ¿Y dónde estás? Ahorita estoy en Cochabamba. Ok. La pregunta entonces, Andrea, es ¿qué signos caracterizan a la hepatitis? Está la ictericia, tanto en los ojos como en la piel. También puede ser vómitos recurrentes. Estos pueden ser de tipo amarillento verdoso, de contenido bilioso. Ok. Ictericia y vómitos. Uh-huh. Ok, Andrea, gracias. Está bien, doctor. En forma general, lo que tiene la hepatitis es lo que generaliza la mayor parte de las infecciones. Astenia, anorexia. Solo que aquí son importantes los síntomas gastrointestinales. Aparte de lo que tiene cualquier infección, que es astenia, anorexia y fiebre, digamos. Pero aquí los síntomas principales que nos permiten sospechar son los síntomas gastrointestinales. Náuseas, vómitos y dolor abdominal. Náuseas, vómitos y dolor abdominal. Y por supuesto, aparte de la ictericia, hay coluria, hay acolia y frecuentemente podrían haber hepatomegalia, que son algo así como las características principales de una hepatitis. El periodo de incubación de las hepatitis, en general, las podríamos clasificar de corta duración y de larga duración. Los que generalmente tienen un corto periodo de incubación son la hepatitis A y la hepatitis E. Y las que tienen un largo periodo de incubación son las demás. Entonces la A y la E son de 30 días aproximadamente y las demás pueden durar de 60 días hasta meses.
Por lo tanto, aquí tenemos un otro elemento de comparación. La hepatitis A y la hepatitis C se producen por un mecanismo fecal oral. Su periodo de incubación es corto. Cuando uno se pone a pensar si la hepatitis la podríamos clasificar en etapas o fases, podríamos decir que en general podríamos decir que hay 3 etapas. La primera fase, que es la fase prodrómica, donde no se ve aún la ictericia, la fase ictérica propiamente dicha y el periodo de convalescencia. Estas diríamos que serían las 3 etapas clásicas. Prodrómica, donde podríamos tener anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, tal vez algo de fiebre, pero no hay todavía ictericia, ni coluria, ni acolia, ni hepatomegalia. Y luego viene la fase ictérica, donde ya aparte de la ictericia vas a tener acolia y coluria. Y luego el periodo de convalescencia, donde estos problemas van a ir cediendo gradualmente hasta desaparecer. Entonces veamos la fase prodrómica o anictérica. Aquí tenemos más o menos un periodo de una semana de duración. Entonces fiebre, cefalea, anorexia y los síntomas gastrointestinales que acabo de mencionarles. En la hepatitis B, aquí vamos a hacer algo muy importante, ¿ya? En la hepatitis B aparece un rash cutáneo. Y artropatías. Por lo tanto, si me están presentando un cuadro clínico y me hablan de un paciente que tiene lo que tendría cualquier hepatitis, fiebre, astenia, dinamia, hiporexia, náuseas, vómitos, ictericia, coluria y acolia, y aparte de eso tiene rash cutánea y artropatías, o rash cutáneo o artropatías, debería sospechar de hepatitis B. Mejor lo pondremos con mayúsculas para que sea importante recordar esa información. No se olviden, es rash cutáneos y o artropatías y o. Y fíjense que es una de las hepatitis que puede desencadenar un síndrome nefrótico. Puede simular un cuadro reumatoideo o desencadenar un síndrome nefrótico. Ok, también podrían haber otros elementos como las linfadenopatías y la hepatoesplenomegalia. Y otros datos menos frecuentes todavía. Por ejemplo, neumonía intersticial que ocurre en los cuadros virales. En general, ¿qué debería decir hasta acá? Que en una hepatitis tengo síntomas gastrointestinales donde la diarrea no es una característica. Por lo tanto, todo lo demás tendría que estar presente, menos la diarrea. Fíjense, astenia, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal y no hay diarrea. Y se vuelve más característico si tengo ictericia, si tengo coluria o si tengo acolia. Y también hepatomegalia. Entonces, voy a empezar a sospechar de hepatitis cuando tenga síntomas gastrointestinales sin diarrea. Y voy a tener la idea más clara si tengo un cuadro de ictericia con los clásicos acolia y coluria. Eso me hace el diagnóstico. Y por supuesto la hepatomegalia. La fase ictérica puede durar el doble de la primera etapa. Si la etapa inicial prodrómica duraba una semana, esta dura 2 semanas. Y en esta etapa, aparte de la ictericia, se acompaña de coluria y de acolia. Bien, el periodo de convalescencia puede llevar a la curación completa, que es más frecuente en el caso de la hepatitis A con relación a las otras hepatitis. La hepatitis A y la hepatitis E en general son las que mejor van. Pero, fíjense lo siguiente. La hepatitis fulminante puede ocurrir en la hepatitis B si es que se asocia a la hepatitis C.
Que no se olviden que en el primer organizador hemos dicho que las formas agudas son más características de la hepatitis A. Pero cuando hablamos de una hepatitis fulminante, la hepatitis B, si se asocia a hepatitis C, puede haber una hepatitis fulminante. Y por supuesto, la hepatitis A. Eso es lo que podría ocurrir en el periodo de convalecencia. La peor preocupación es esta, ¿no? Que se vaya una hepatitis fulminante. Ya sabemos que eso puede ocurrir en la hepatitis A y en la hepatitis B si se asocia a la hepatitis C. También puede haber una hepatitis subaguda. Las formas crónicas, como la cirrosis, es posible en todas las hepatitis, con excepción de la hepatitis A y E. Generalmente, siempre hay excepciones. Entonces, si la A y E eran la de mayor evolución favorable, salvo excepciones, las formas crónicas son más frecuentes en todas menos estas dos primeras. El cáncer hepatocelular es posible casi en todas las hepatitis, excepto en la hepatitis A. Ahora bien, esta etapa prodrómica, histérica y de convalecencia, ¿se presentan en todos los pacientes o se expresan en diferente intensidad? Esta situación ha determinado que en las hepatitis se reconozcan algunas formas clínicas de presentación. Porque esta forma que he mencionado, prodrómica, histérica y de convalecencia, es la evolución clásica. Pero aprendemos las formas clásicas para agarrarnos como nuestros puntos referenciales. Pero hay hepatitis típicas que siguen este ciclo, que serían las hepatitis típicas o colestásicas. Hay otras que no hacen ictericia. Y aunque no crean, hay muchos pacientes que hacen hepatitis A aún sin que lo hayan sospechado. Es por eso que cuando uno quiere vacunar la hepatitis A, es mejor hacerlo antes de los 2 años, porque después es casi seguro que haya tenido antes hepatitis A. Y si queremos evitar el riesgo de una hepatitis fulminante, tenemos que hacerlo idealmente en el primer año, porque un porcentaje significativo son anictéricas. Mientras mayor edad tenga y no se haya infectado, que es poco probable, esto podría ocurrir en los países desarrollados, entonces las formas ictéricas pueden volverse más frecuentes. Pero esto ocurre en los países desarrollados. En nosotros, si no hemos tenido hepatitis hasta los 2 años, sería una excepción. Y luego tenemos otra forma de hepatitis que es la forma prolongada o forma crónica, que como hemos dicho, esto caracteriza la mayor parte de las hepatitis, excepto la hepatitis A y la hepatitis C, para tratarnos de buscar los comunes denominadores. Pero luego vamos a buscar las excepciones. Ya sabemos que A y E agudas, prolongadas C y D y B. La hepatitis fulminante se presenta generalmente en la hepatitis A, ya sabíamos. Pero también hemos dicho que ahora se podría asociar a la hepatitis B, especialmente cuando se asocia a la hepatitis C y a la hepatitis D. La relación es más importante entre las dos con la hepatitis D. Y hemos dicho que la hepatitis E es excepcionalmente, hace un cuadro agudo, pero grave. Pero el riesgo cambia si estaríamos hablando de una hepatitis C con una embarazada, donde el riesgo también puede ser importante. Entonces, la hepatitis B es más riesgosa
cuando está con la hepatitis D más que con la hepatitis C. Más con la hepatitis D. Y con la hepatitis C. Y la hepatitis E se vuelve más riesgosa si es una embarazada. ¿Y qué es la hepatitis fulminante? Pues es una disfunción hepática grave. Y tiene criterios para reconocerla. Son 4. Y tienen que conocerlos. Porque les voy a preguntar. Entonces, la disfunción hepática es una necrosis masiva aguda. Y tiene 4 criterios. La hepatitis fulminante es una de las complicaciones más temibles de las hepatitis virales. Y hemos dicho que ocurre en la hepatitis B, en la hepatitis C, en la hepatitis D y en la hepatitis E. Más riesgo si se une la hepatitis B con la hepatitis D. La hepatitis E en mujeres embarazadas. Ok, ya sé que aparecen en la hepatitis A. Si esta es la más frecuente, estudiaré un poquito más de esta. ¿Y qué tan frecuente es que me produzca una hepatitis fulminante? Pues si se ponen a pensar, es solo 0.1%. Es bajísimo. Pero este 0.1% tiene una supervivencia del 40%. Por lo tanto, las posibilidades de que tenga una hepatitis fulminante es extremadamente infrecuente. Pero si me hace una hepatitis fulminante, que si bien es bajo el porcentaje, pero si tengo la mala suerte que me lo haga, mi supervivencia es del 40%. Entonces, en la hepatitis fulminante hay una destrucción masiva. Esta estructura organizada del hígado queda totalmente destruida. ¿Cómo estudiamos a las hepatitis? Bueno, para estudiar las hepatitis hay que saber qué es lo que hacen las pruebas de valoración hepática. Las pruebas de valoración hepática o pruebas de función hepática engloban varios, pero yo las puedo caracterizar mejor si las defino en algunas que ven funcionalidad propiamente dicha, obstrucción propiamente dicha y destrucción. Por lo tanto, vamos a tratar de ver qué pruebas me valoran más función que las otras. No quiere decir que las otras no vean función de alguna manera, pero las más características en ver función son estas. La albúmina. ¿Por qué? Porque tiene que haber síntesis y eso significa función. Por lo tanto, es un mecanismo de función porque implica síntesis. Sin embargo, no sirve para hablar de hacer un diagnóstico de hepatitis aguda, solamente para una hepatitis crónica. Porque para que se altere esta función, el hígado tiene que haberse dañado mucho más del 90% a 80%. Y segundo, porque no es muy sensible para mostrar daño agudo, porque dura mucho tiempo en la sangre. No es como el tiempo de protrombina, que es un indicador más sensible. Entonces, el tiempo de protrombina también indica síntesis, por lo tanto también indica función. Y esta síntesis depende de factores 2, 7, 9, 10. Esta síntesis de los factores 2, 7, 9, 10. Aquí es la síntesis de albúmina, pero aquí es la síntesis de factores 2, 7, 9, 10. Todos estos factores son dependientes de la vitamina K. Veamos otra función. Amoníaco. ¿Por qué? Porque implica síntesis. ¿Síntesis de qué? De la urea.
Ah, o sea que si quiero valorar la función renal donde veo urea, creatinina, primero tengo que estar seguro que el hígado esté bien. Porque si el hígado no está bien, puede no formar urea. Y yo, al ver que la urea no aumenta en un problema hepático, diga erróneamente que no hay un problema renal. Pero en realidad el problema ha sido hepático porque no lo sintetiza. Por lo tanto, si quieren conocer el valor real de la urea y de la creatinina, de la urea en este caso, y el hígado tiene que estar funcionando bien. Sí, podría también considerar como pruebas de función hepática la síntesis de el perfil lipídico completo, porque de alguna manera implica la participación hepática en la formación de todo el perfil lipídico. Pero los más importantes son albúmina, tiempo de protrombina y amoníaco. Las más características. ¿Qué me dice que el hígado se está destruyendo? Básicamente la TGO y la TGP. La TGO también se conoce como aminotransferasa y la GPT como aminotransferasa de alanina. Solo pueden destruirse, solo pueden encontrarse elevadas, mejor dicho, cuando se destruyen los hepatocitos porque se liberan. Entre las dos, la más específica es la TGP o aminotransferasa de alanina. Y luego tenemos las pruebas de obstrucción. Las pruebas de obstrucción o de colestasis implican la bilirrubina directa o la bilirrubina conjugada. Porque una vez que se ha producido la conjugación no se puede excretar. Otra es la fosfatasa alcalina. Y el tercero es la gamma-glutamil transpeptidasa. Estos tres parámetros me dicen que el hígado está obstruido. ¿Y por qué se obstruyen en una hepatitis? Uno podría decir, no tiene sentido, si el problema es una destrucción de los hepatocitos. De acuerdo, es cierto, en el hígado el elemento central es la destrucción de los hepatocitos. Bueno, pero entonces, ¿por qué hay obstrucción? Porque vamos a hacer una analogía al hígado como una ciudad moderna, donde los edificios son columnas de varios pisos. Entonces cada piso está construido por hepatocitos. Entonces los edificios están construidos por hepatocitos. Entonces, cada departamento es un hepatocito. Imagínense que se produzca un terremoto grave. Esos edificios caerían. ¿Y qué pasaría? Obstruirían todas las carreteras, todos los caminos, todas las calles donde se encuentren los mismos. Eso es lo que ocurre en la hepatitis. Cuando los hepatocitos se desploman, alteran los canalículos biliares dentro del hígado y por lo tanto no pueden salir hacia fuera de él. Y eso es lo que ocasiona la colestasis. Entonces es una colestasis intrahepática. Entonces, hasta aquí he aprendido una cosa en relación a la urea, ¿verdad? He aprendido que para valorar la urea el hígado tiene que estar bien. Ahora voy a aprender otra cosa importante. ¿Por qué la bilirrubina no es suficientemente útil para determinar el grado de obstrucción? Porque ya sé que la bilirrubina es parte de las pruebas de obstrucción. Pero ¿por qué la bilirrubina? ¿O cuál es la limitación de la bilirrubina? ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy viendo los laboratorios ahora y veo que la bilirrubina está en un valor X y lo solicito de aquí a 3 días para ver cómo está evolucionando y veo que la bilirrubina ha disminuido, yo podría pensar de que el paciente está mejorando.
tengo que mirar el total, no solo este. No podría decir, está mejorando su bilirrubina. ¿Por qué? Porque la bilirrubina tiene un mecanismo de escape. Cuando se empieza a aumentar, se utiliza una vía de eliminación de emergencia, que es el riñón. Entonces, la bilirrubina se elimina por el riñón y podría disminuir. No porque la obstrucción está mejorando, sino porque el riñón está ayudando a limpiarlo. Por lo tanto, si la bilirrubina como dato aislado indica mejoría y las demás no, hay que pensar que lo que está eliminándola es el riñón, no el hígado que se está desobstruyendo. Así que tengan cuidado con ese detalle. Entonces, ¿a qué bilirrubina nos estamos refiriendo? Hemos dicho. ¿A qué bilirrubina nos estamos refiriendo? Hemos dicho. Camila Alejandra Cuellar Melgar. Doc, no escuché su pregunta, disculpe. Primero tienes que aprender tu cámara para que te conozca. Ok, lo que estoy diciendo es que la bilirrubina tiene un factor de escape por el riñón. ¿Y a qué bilirrubina me estoy refiriendo? ¿A la bilirrubina directa, a la bilirrubina indirecta, a la bilirrubina total? ¿A cuál bilirrubina? A la directa, doctor. A la bilirrubina directa, porque esa es la bilirrubina conjugada, aquella que se ha conjugado en el hígado pero que no puede ser eliminada. La bilirrubina indirecta es aquella que se produce por hemólisis, por destrucción de los glóbulos rojos. Aquí no está ocurriendo eso. Aquí el problema es la excreción, pero no es una obstrucción extrahepática, es una obstrucción intrahepática. Porque los edificios, que son los hepatocitos, se han desmoronado y han caído sobre las calles. Entonces, ¿qué bilirrubina está dentro del hígado? La bilirrubina conjugada, que se ha conjugado dentro del hígado, pero no puede ser eliminada. Por lo tanto, lo que aumenta es la bilirrubina conjugada o la bilirrubina directa. Camila, ¿de dónde es usted? De Cochabamba, doctor. Ok, listo. Seguimos adelante con el show entonces. Gracias. Ok, entonces ya sabemos qué bilirrubina es. ¿Cómo vamos a interpretar las pruebas serológicas? Las pruebas serológicas podemos entender de un modo muy simple, exactamente igual que el COVID. ¿Eso qué quiere decir? Que es infección aguda, es inmunoglobulina M. Si es infección crónica, es inmunoglobulina G. Exactamente igual que el COVID. Exactamente igual que la toxoplasmosis. Y exactamente igual que el citomegalovirus. Exactamente igual que la mayor parte de las enfermedades del grupo TORCH. Infección aguda, inmunoglobulina M. Infección crónica, inmunoglobulina G. Entonces, la inmunoglobulina G aumenta rápidamente. Fíjense, aquí tenemos la inmunoglobulina G. Una vez que se produce la infección, aumenta rápidamente, trazando una curva ascendente que alcanza su acme más o menos a las 8 semanas. Y luego, la curva describe una meseta de duración variable y luego poco a poco, lentamente empieza a bajar, lentamente empieza a bajar. Lentamente empieza a bajar. Por eso es que se mantiene con altamente frecuente la inmunoglobulina G. Entonces aquí no tengo la inmunoglobulina G dañada, solamente es la inmunoglobulina M que viene y que baja en la infección aguda. Viene y baja rápidamente. En cambio la inmunoglobulina G lo que hace es, perdón, aquí está, aumenta rápidamente trazando una curva ascendente. Luego hace un acme entre las 8 a 13 semanas, más o menos entre esta y esta semana, y luego se mantiene estacionaria un largo tiempo, una meseta, y luego recién lentamente empieza a bajar. Pero no al punto de desaparecer, siempre van a salir positivas como habiendo como una evidencia, como una cicatriz de algo que ha pasado.
En cambio, la inmunoglobulina M desaparece rápidamente una vez que pasa la infección aguda. Entonces, los marcadores séricos que utilizamos para diagnosticar hepatitis activa es inmunoglobulina M. Tanto en la hepatitis A, en la hepatitis B, en la hepatitis C y en la hepatitis D. Inmunoglobulina M. Solo que en la inmunoglobulina M hay que tomar en cuenta que es una inmunoglobulina antivirus de la hepatitis. Este es el antígeno de core. O también tiene que ser positivo el antígeno de superficie. Cuando hablamos de la inmunoglobulina, hablamos del antígeno de core, pero es inmunoglobulina M. También utilizamos en la hepatitis B el antígeno de superficie. Ambos utilizamos para indicar una infección aguda. En la hepatitis C, cuando queremos buscar al virus, hacemos lo mismo que con el COVID. Buscamos el virus con fragmentos del virus. Eso significa el PCR. ¿Qué buscamos? Fragmentos del virus. Por eso es que el PCR pedimos en el COVID para ver la fase inicial. Exactamente lo mismo podemos hacer en el virus de la hepatitis C. Podemos buscar el PCR. Exactamente igual que en el COVID, que me imagino que ya se han hecho en algún momento y por eso ya saben que el PCR se pide en la fase inicial. Porque ¿qué buscamos? Fragmentos del virus vivo, activo. Bien. ¿Qué tan seguras son las pruebas? Pues son lo suficientemente útiles como para orientarnos, pero no son 100% seguras porque existe un periodo de ventana. Ya saben ustedes que, igual que en el VIH, las pruebas de que salgan negativas no me aseguran que una persona no tenga VIH porque podría estar en su periodo de ventana. Voy a hacer la comparación a propósito por la importancia epidemiológica. ¿Qué es el periodo de ventana? Este periodo es el tiempo que transcurre entre el momento de la infección y aquel en el que es posible detectar los anticuerpos generados por el organismo. Entonces hay un periodo de ventana donde pareciera que no hay nada, pero no significa que no haya infección. Solo que es un periodo variable en el cual no se detectan anticuerpos. ¿Cómo vamos a tratar las hepatitis? Como las hepatitis A y las hepatitis C son las hepatitis buenas, por así decirlo, salvo que me hagan una forma fulminante, el tratamiento es de sostén, de reposo, hidratación, alimentación a tolerancia, a veces dieta hipograsa, si hay mucha molestia colestásica, ictericia, dolor abdominal. La mayor parte de las veces solamente hay que dar una dieta fraccionada, hidratación, alimentación a tolerancia. Y entonces, ¿cuándo me debo hospitalizar a una hepatitis A? ¿Cuándo debo asustarme? Ya sé que está dentro del grupo de las hepatitis buenas, pero ¿cuándo debo asustarme? Cuando el paciente vomite todo lo que come y se deshidrate. El tiempo de protrombina está muy prolongado, porque hemos dicho que el tiempo de protrombina es un tiempo que mide función, factores K dependientes, por lo tanto, si está muy prolongado podría sangrar. Y aunque le ponga vitamina K no va a funcionar, porque el hígado está funcionando mal. La aparición precoz de signos de encefalopatía hepática también es un signo de peligro y que debo hospitalizar al paciente. ¿Y qué hago con las demás hepatitis? Ya sé que con la A y la E, que son las buenas, solamente es medidas generales y solamente debo fijarme los signos de peligro que son estos. ¿Y qué hago con el resto de las hepatitis? Bueno, también hacemos tratamiento de sostén, en todas. Pero como son estas hepatitis más agresivas, en el virus de la hepatitis B se puede utilizar interferón alfa, casi en toditas interferón alfa. Se pueden utilizar antivirales. También se pueden utilizar inhibidores que se utilizan solo en los países desarrollados, NS3, NS55, NS5A, NS5B.
¿Qué hace el interferón alfa, que es el que se utiliza en la mayor parte de las hepatitis riesgosas? Lo que hace el interferón alfa, lo voy a explicar solo a los demás me interesa que solo conozcan que existen, que hay inhibidores de las proteasas, NS3, NS5A, NS5B, y en casi todos se utiliza interferón, y que también se puede utilizar antivirus, que son diferentes en alguna que otra hepatitis, pero el interferón alfa parece ser un común denominador. ¿Qué hace el interferón alfa? Impedir el ingreso del virus a los hepatocitos, disminuir la replicación viral y estimular la inmunidad humoral y celular. Sus resultados han sido variables, desde que no sirve hasta 45%. Por lo tanto, en base a este riesgo, relación riesgo-beneficio, con la esperanza de que esté nuestro paciente en el 45%, es que se le da interferón alfa. ¿Y cómo controlamos la respuesta al tratamiento? Mediante mediciones de la carga viral. ¿Y cómo medimos la carga viral? Vamos a hacer una pregunta de carga viral. Cecilia Viviana Corsino. Sí, doctor. ¿Podrías ser tan amable de activar tu cámara? Ya un ratito. Ok, la pregunta es la siguiente. Acaba de decir en un título y en un subtítulo que una forma de detectar la actividad viral es si hay virus activos. ¿Cuál es esa prueba? Sería la PCR. Exacto, lo mismo que utilizas para el COVID, Sí. que te dice que el virus está activo en la fase inicial. Entonces tendríamos que utilizar la PCR. Ok, gracias. ¿De dónde es usted? De Cochabamba. Ok, listo, gracias. Entonces, ¿qué voy a hacer en el resto de las hepatitis? Es decir, no en la A y en la E, sino en las demás. Debo controlar cuál ha sido la respuesta al tratamiento, al interferón alfa, a los antivirales, a estas sustancias más minuciosas en el tratamiento, que solamente están disponibles en los países desarrollados, ¿no? Como los inhibidores de las proteasas que les he mostrado que son estas, la NS3, la NS5A, la NS5B. Lo que hacemos es ver si hay virus activos. La única forma de hacer es con PCR, evaluando periódicamente, pero también debo evaluar por las transaminasas, porque si las transaminasas siguen elevándose, significa que el hígado sigue destruyéndose. Pero solo sirve para eso. Sirve para ver si hay destrucción hepática todavía. Pero cuidado, las transaminasas no sirven para hacer pronóstico. Solamente sirven para ver actividad. ¿Qué actividad? De que los hepatocitos siguen destruyéndose. Y por supuesto, en casos muy graves puedo hacer una biopsia hepática para ver qué tan grave está la cosa. La utilidad de otras cosas como la alfa-fetoproteína están todavía en evaluación y lo que poco se ha hecho al momento da esperanzas. ¿Y cuánto tiempo voy a controlar a un paciente con hepatitis aguda? ¿Cuánto tiempo? Deben admitir que es una buena pregunta. En el caso de hepatitis A, puedo hacer controles periódicos de transaminasas hasta que se encuentren dentro de los valores normales. Ejemplo, en el momento que lo veo y puedo controlar de aquí a una semana. Y punto. En el caso de la hepatitis B, de la hepatitis C, que son el grupo de las hepatitis de cuidado, hay que hacer un control por el resto de su vida. Pero no puedo hacerle un control cada semana, como lo haría con la hepatitis A, que dura poco. Tal vez solo haría 2 controles en la hepatitis A. Esta hepatitis dura largo tiempo. Entonces tengo que hacer un control serológico. Y tengo que ver pruebas funcionales hepáticas periódicamente.
¿Qué significa control serológico? Que tengo que ver anticuerpos. ¿Sí? Igual que los ELISAs que hacemos con el COVID, donde ya buscamos inmunoglobulina G. Pero también puedo ver pruebas funcionales hepáticas. Puedo considerar hacer biopsias hepáticas. Algunos protocolos prefieren tomar una antes del tratamiento y otras durante para ver cómo está evolucionando. A veces cada 3 meses, a veces cada 6 meses, a veces cada año. Si estoy en una fase no replicativa, entonces puedo estacionar más, porque si no tengo actividad viral, el PCR sale negativo, puedo hacer controles funcionales y de serología mucho más largos, ¿no? Una vez al año. Y las aminotransferasas que implican destrucción y que ya sé que no sirven para hacer pronósticos, solamente para medir actividad de destrucción, pero no para pronóstico. No podría decir que por las transaminasas el pronóstico va a ser desfavorable. No, no, no. Solamente miden actividad. Pero no son suficientes como para el pronóstico. Es uno de los factores que me voy a fijar. Uno, pero no es el definitivo. Cuidado, cuidado con eso. Otras enfermedades que me podrían hacer destrucción es cualquier otra cosa que me cause destrucción hepática. Uno son las hepatitis. Otro, un trauma hepático. Otro, que el hígado se haya lesionado por hipoperfusión hipoxia. Otro, que el hígado se está lesionando por congestión hepática en la insuficiencia cardíaca congestiva derecha o en la pericarditis constrictiva. O puedo hacer trastornos mucho más raros como destrucción, distrofia muscular, enfermedad celíaca y la hiperbilirrubinemia conjugada, que es la que estoy estudiando por obstrucción. ¿En qué otras enfermedades podría elevarse? Pues la hiperbilirrubinemia conjugada implica una valoración de pacientes de todas las edades. Entonces, si se eleva esto, debo tratar de identificar si realmente la causa es una obstrucción biliar dentro del hígado o es una colestasis fuera del hígado o son alguna otra infección distinta a la hepatitis que estoy pensando. También puedo pensar en alteraciones congénitas, atresia extrahepáticas, atresia biliar, quista de colédoco, cálculos biliares, fibrosis hepática, parásitos, bacterias, alteraciones genéticas, alteraciones metabólicas. Y si me diera una hepatitis fulminante, ¿qué hago? Pues tienes que hospitalizarlo. Y esto se los voy a dejar para que estudien. Tienen que hacer un soporte nutricional, estudien cómo van a hacerlo. El uso de la vitamina K es poco útil porque como el hígado no está funcionando, aunque le aporten vitamina K, es probable que no sintetice mucha vitamina, no muchos factores K dependientes porque el hígado está funcionando mal. Pero pueden intentar. Entonces, pueden administrar antimicrobianos, pueden administrar laxantes osmóticos, pueden tratar las alteraciones metabólicas. Cuando está muy mal el paciente y está en coma, tendrán que intubarlo, tendrán que ventilarlo. Y eso es lo que tienen que estudiar. ¿Cómo van a hacer la profilaxis de la hepatitis A? Pues es una cuestión fecal oral. Por lo tanto, si es fecal oral, pues tengo que controlar este mecanismo de contagio. ¿Hay vacuna? Ok, ponle vacuna. ¿Algo más podría ser? Sí, podrías poner gamma-globulina. Entonces aquí te explico con algunas sugerencias sobre cómo harías el saneamiento ambiental, cómo trabajarías en la administración de vacunas, cómo pondrías la gamma-globulina, a quiénes pondrías las gamma-globulinas, y la profilaxis de la hepatitis B, si hay profilaxis de la hepatitis A. Saneamiento ambiental, administración de vacuna y gamma-globulina estándar. ¿Y la hepatitis B? ¿Cómo hago la profilaxis? ¿Hay vacuna? Si en el otro el problema era la vía fecal oral, aquí el problema es la vía sexual. Entonces tendré que hacer educación sexual. Tendré que detectar personas con hepatitis B en los bancos de sangre. A los donadores. Entonces no se olviden que puedo ver, aparte del antígeno core,
lo que se hace generalmente para ver en transfusiones de hemoderivados es buscar el antígeno de superficie. Voy a poner vacuna. Y también puedo poner gamma-globulina estándar. Entonces se parece a la hepatitis A en administración de vacuna y gamma-globulina estándar. En la hepatitis A es fecal oral, por lo tanto es medio ambiente. Aquí es sexual, entonces educación sexual y en buscar a los potenciales contagiados o transmisores. Palabritas de información sobre la educación sexual y de las vacunas, información. Esto tienen que estudiar porque les voy a preguntar. Voy a preguntarles en la hepatitis A. Aquí, como hacemos la hepatitis B en nuestro medio, tiene un esquema de vacunación. Si alguno de ustedes me dice el esquema de vacunación, vamos a saltar de una patada. Vamos a ver si alguien se animaría. Gabriel Alcócer Vargas. Gaby, ¿puedes abrir tu cámara? Gabriel Alcócer Vargas. No. ¿Sí? Estoy desde mi computadora de escritorio y no tiene cámara, doctor. Ok. ¿Sabes los esquemas de vacunación? Que incluyen la hepatitis B en nuestro programa de vacunación. ¿Sabes dónde está? Se está entrecortando mucho. Creo que mi internet no está muy bueno. No le escuché. ¿Será que me puedes repetir? Sí. Te pregunto si en el esquema de vacunación de nuestro país, en el PAI, ¿en qué momento ponemos hepatitis B? No me acuerdo. Ok, dejo la pregunta abierta para alguien del grupo, porque eso lo hemos llevado en el primer parcial y es importante, es pregunta fija de examen para su residencia, les aseguro. Den el examen aquí, vayan a Argentina, vayan a Brasil, donde quieran, les van a preguntar PAI. Solo tienen que conocer un poquito las particularidades del PAI en ese país, que no varía gran cosa. ¿Alguien sabe dónde está la hepatitis B en nuestro medio? Doctor, En la pentavalente. en la pentavalente, doc. Usted es Nicolás Bazán. Sí, doctor. ¿De dónde es Iba a usted? hacer lo mismo, en la pentavalente. De acá de Cochabamba. Correcto, está en la pentavalente. Entonces pasaremos contigo, Nicolás. ¿Y cuándo daríamos la pentavalente? ¿En qué edades? A los 2 meses, si no me equivoco, es ¿Ya? la primera dosis. Después a los 4 meses y a los 6 meses. Perfecto, Nicolás, gracias. Entonces, ese es el esquema. Por lo tanto, nosotros hacemos profilaxis, o mejor dicho, prevención. Pero cuando tenemos un paciente con hepatitis, hay que tomar unas otras recomendaciones que les voy a invitar a estudiar porque les voy a preguntar en su examen. ¿Cómo voy a poner la gamma-globulina en la hepatitis B? Así como les he dicho que estudien las particularidades en la hepatitis A, les voy a pedir también que lo hagan en la hepatitis B. ¿Cómo se administra la gamma-globulina? Detallitos que tienen que estudiar. Y hemos hablado de las hepatitis y de las inmunoglobulinas. Aquí enfatizo en la hepatitis A y en la hepatitis C. ¿Y qué pasa con la lactancia materna en las madres que tienen hepatitis? Pues la recomendación es que no deben suspender. Pero hay un excepto siempre. Y es que no deben haber grietas del pezón. Porque de otro modo no se va a transmitir por la leche, pero se puede transmitir por la sangre. Si bien el riesgo es bajo cuando se ingiere, a diferencia de la transfusión sanguínea, el riesgo no es cero. Entonces no debe ser suspendida. Punto final. Excepción, sangrantes pezones y areolas.
Bien. Aquí están las excepciones. Ya sabemos que la hepatitis aguda se puede esperar en la A y en la E, y en la E es más frecuente en las embarazadas. La hepatitis D solo cuando se sobreinfecta con la hepatitis B. Fíjense este dato. Estoy volviendo a reforzar lo que dije antes. La hepatitis B combinada con la hepatitis D, mayor riesgo de hepatitis fulminante. Hasta un 20%. No sabemos de la hepatitis G. ¿Y cuál es la probabilidad de desarrollar una hepatitis crónica después de sufrir infecciones agudas por la mayor parte de los virus? Y aquí hay una explicación. En la A, casi ninguno. En la E, hay una excepción, porque hemos dicho que no da formas crónicas, pero tenemos una excepción de la forma aguda grave, que es embarazadas, pero también tenemos una excepción de qué hepatitis podrían ir a la cronicidad. Un genotipo, el genotipo 3 de la hepatitis C. Vamos estudiando las excepciones. En la hepatitis B, miren este dato. Más del 90% de los lactantes infectados en el periodo perinatal, especialmente esto ocurre en los países en vías de desarrollo, se produce por transmisión vertical. Lo dije antes y lo estoy repitiendo. Evoluciona una infección crónica por hepatitis. Casi el 90%, más del 90%. Y por supuesto el porcentaje va disminuyendo a medida que la edad va aumentando. En los países desarrollados, la forma de transmisión es baja. ¿Por qué? Porque no hay transmisión vertical como la hay aquí. Es menor la posibilidad. Miren la hepatitis C. Aquí el riesgo es cuando se junta con la hepatitis B y la hepatitis D fundamentalmente. Dos preguntitas de curiosidad que están en un libro que se llama Secretos de la Pediatría. No se olviden que mientras más lejos aspiren a ir, más preguntas habría que buscar para seleccionar. Y vamos a aprender algunas de las excepciones para que no nos sorprendan en los exámenes. Y hemos dicho embarazadas con hepatitis E, y hemos dicho que un genotipo de la hepatitis E también puede ir a la forma crónica. Ahora miren estos síndromes, que voy a enseñarles dos de los más frecuentes. ¿Qué síndrome más probable tiene un lactante con colestasis? Ya sabemos que es colestasis. Ictericia, apredominio de la bilirrubina directa, acolia, coluria. Esa es una colestasis. Que tiene facies triangular. Aquí está facies triangular. Aquí no se nota mucho. Alteraciones oftálmicas y soplo de estenosis pulmonar. Si me harían esa pregunta, la respuesta tendría que ser síndrome de Alagille. Y tendrán que estudiar cuál es la característica de este síndrome. Es una sola diapositiva. ¿Qué enfermedad tendrá más probablemente un niño de 3 años? Aquí hay dos características. Aquí las características centrales son colestasis, 1, facies triangular, 2, soplo de estenosis pulmonar y alteraciones oftálmicas. Las más características son colestasis, facies triangular y soplo de estenosis pulmonar. Las más características, puede haber esto más, alteraciones oftálmicas. Pero la clave son colestasis, facies triangular y soplas de estenosis pulmonar. Síndrome de Alagille. En cambio aquí hay otro. Niño de una edad determinada, 3 años. Ictericia leve. Fluctuante, aparece, desaparece. Se pierde y aparece. Igual que su tío Pepe. ¿Qué podría tener? Síndrome de Gilbert. Para que sepan qué es el síndrome de Gilbert. ¿Y se finí?
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta es su referencia bibliográfica. Cualquier persona que quiera ampliar puede leer esto u otros componentes de la bibliografía que podrían encontrar interesantes en el Internet. Pero ahora quiero mostrarles algo que es bastante útil. Buenos días, señores del MIR. Muy bien, voy a agradecerles si me dicen si tienen buen audio, ¿ya? ¿Escuchan? Hola. No, Doc. Hola. No, Doc. ¿No pueden ver ni el video? Sí se puede ver, pero no se escucha. Ah, ya. Ok, vamos a corregir entonces. Buenos días, señores del MIR. Mi nombre es Gonzalo Botella. ¿Escuchan? Ahora sí, doctor. Sí. Ya. Bueno, vamos a ver un resumen del resumen de todas las hepatitis. Muy bonito resumen. Muy bonito resumen, de verdad. Y solo va a durar 7 minutos. Fui alumno de la Academia MIR Asturias en la promoción 19-20 y hoy vengo aquí para repasar con vosotros un diagnóstico diferencial súper importante, un poco complejo, pero que vamos a aprender y a repasar con esta tabla que os he preparado sobre las hepatitis. Vamos a empezar primero con las hepatitis A y E, que son muy similares y que nos va a ahorrar mucho trabajo estudiarlas juntas. Lo primero en lo que coinciden es el tipo de genoma que tienen, y es que ambas son RNA. Además, coinciden también en su vía de transmisión más frecuente, dado que ambas se transmiten sobre todo por vía fecal-oral. ¿Cómo me acuerdo de esto? Si yo estas cosas que a mí se me olvidan. Pues mira, te vas a acordar porque las dos hepatitis que tienen una vocal, la A y la E, se transmiten por vía oral, por boca. Es cierto que la hepatitis E también se transmite por el consumo de carne no procesada, de cerdo o jabalí, como va a ocurrir en pacientes que os hablen de matanzas o de cacerías. ¿Cuál es el tiempo de incubación que presentan estos virus? Bajos en ambos casos. ¿Y cuál es su riesgo de que se transforme en una hepatitis fulminante? Pues bueno, en el caso de la hepatitis A el riesgo es bajo, aunque es cierto que aumenta con la edad. En el caso de la hepatitis E el riesgo es algo más alto, del 1%, pero lo que me interesa sobre todo es que el riesgo en embarazadas con E es altísimo, del 20%, una de cada 5. Cuidado con eso si os hablan de una embarazada. Luego tenemos su riesgo de cronificar, de transformarse en cirrosis y en tumores a largo plazo, que en estos casos es prácticamente nulo. Además, su diagnóstico se hace fundamentalmente por serología, su tratamiento es sintomático y ambas presentan vacuna, aunque no lo demos a todos los pacientes en España, sino que se da sobre todo a viajeros a ciertas zonas, como por ejemplo la Riviera Maya en el caso de la hepatitis A.
Lo que sí que presentan son una serie de datos característicos que nos van a ayudar a diferenciar una y otra en una pregunta. Como por ejemplo que la hepatitis A es el más incidente en España. No es prevalente porque no cronifica. Además, es la que más da colestasis. En el caso de la hepatitis E, lo que debemos saber es que es muy frecuente en la India, ese país con elefantes. Hepatitis E en la India de elefantes con E. Ya. Fíjense ustedes estos detalles, ¿no? Si la hepatitis A es una forma aguda, el problema es que va a aumentar las incidencias, pero no va a determinar las prevalencias, porque es un cuadro agudo que viene, aparece y se pierde. Este resumen está espectacular, solo que hay que recordar que hay una excepción en el virus de la hepatitis C que puede ir a la cronicidad, ¿cierto? Que es un específico grupo y que tienen que conocer cuál es esa excepción de la hepatitis C que no hay acá. ¿Ya? ¿Qué cosita estamos aumentando acá? Que hay también virus, vacuna contra la hepatitis E. ¿Qué otra cosita estamos aprendiendo acá? Que este virus de la hepatitis C es, si bien puede ser incidente a la hepatitis A, problemas en la incidencia en la mayor parte de los lugares, porque viene y aparece, no hace prevalencias, el virus de la hepatitis E sí puede ser endémico, especialmente en la India. Muy interesante, es un nomotécnico de recordar con E de elefante. Seguimos adelante. Nos vamos ahora a la hepatitis D. En la hepatitis D lo que tenéis que saber es que su contagio se produce en pacientes contagiados también por hepatitis B. Bien se contagien ambas cosas a la vez en una coinfección o bien se produzca una infección por hepatitis D en un paciente ya afecto por hepatitis B. Ya, una cosita aquí importante, ¿ya? Coinfección, los dos se han contagiado al mismo tiempo. B y D. Sobreinfección, ya tenía hepatitis B y me pegué D. Ya tenía D y me pegué B. Ambos casos serían una sobreinfección. Se trata de otro virus RNA y su contagio se hace por las mismas vías que la hepatitis B, que luego veremos. Su tiempo de incubación es intermedio y el riesgo de que se transforme en fulminante o de que cronifique depende sobre todo de que se trate de una sobreinfección, llegando las tasas de cronificación a, ojo, un 100% prácticamente y las de fulminante a un casi 20%. Entonces, sobreinfección es que tenía una y se pegó otra encima. Si eso ocurre, mi riesgo de cronicidad va a ir al 100%. Mi riesgo de que sea fulminante va a ir al 20%. Pero tiene que ser sobreinfección, no coinfección. Su diagnóstico se hace por una serología conjunta de hepatitis D y de hepatitis B. Su tratamiento fundamentalmente es el interferón alfa y carece de vacuna. ¿Vale? Nos vamos ahora a los dos gordos. El primero es la hepatitis C. De la hepatitis C, ¿qué de saber? Pues lo primero es que es el más prevalente en España. Y es prevalente y no incidente como la hepatitis A porque cronifica y cronifica en un 80% de los infectados por hepatitis C. 80%, cuidado. De ese 80%, el 20% desarrolla una cirrosis. Y esta cirrosis deriva entre un 1 y un 5% anualmente en un carcinoma hepatocelular, transformándolo en la primera causa de cáncer de hígado en España y, por tanto, en la primera causa de trasplante hepático en España. Es otro virus con un genoma RNA y su infección se debe fundamentalmente a una vía parenteral. Su tiempo de incubación es algo más alto que el de los anteriores, de aproximadamente meses. Y el riesgo que corre de transformarse en una hepatitis fulminante es muy bajo. Luego, en cuanto al diagnóstico, que en este caso es un poquito más complicado que los anteriores, nos basamos en dos cosas: la detección de material genético, de RNA, y también la detección de anticuerpos. En caso de que se trate de una infección aguda, detectaremos RNA y no anticuerpos. En caso de que la infección sea crónica, vamos a detectar ambas cosas. Y si tratamos con un paciente curado, es decir, ese 20% en el que no cronifica, lo que vamos a ver son anticuerpos en ausencia de RNA. El tratamiento a grandes rasgos se basa desde los últimos años en estos fármacos inhibidores del NS3, el NS5A o el NS5B, como son, por ejemplo, el sofosbuvir o el daclatasvir. ¿Existe vacuna para la hepatitis C? No, no tiene vacuna, lamentablemente. A Dios gracias, ahora tenemos tratamientos curativos. Muy bien, fíjense ustedes. Si el problema es agudo, va a venir
va a molestar y se va a ir. Por lo tanto, va a alterar las incidencias. Una excepción es la hepatitis E, pero en la India. Si son formas crónicas, lo que van a hacer es aumentar la prevalencia. Uno de los más prevalentes en Europa, como España, es el virus de la hepatitis C. Fíjense ustedes lo siguiente. Aquí, ¿qué nos está indicando? Lo mismo que el COVID. Si es una forma aguda, necesitas estudiar, ¿qué cosa? Los virus. Por lo tanto, necesitas, para diagnosticar virus, el RNA, necesitas PCR, porque tus anticuerpos van a salir negativos. Pero si estás buscando formas crónicas, generalmente el principal son los anticuerpos, aunque podrían persistir algunos virus en este caso. Y en las formas que ya se han curado, solamente van a persistir los anticuerpos, pero los virus ya no van a estar activos con tu PCR. En cuanto a la hepatitis B, vale. La hepatitis B es muy frecuente su afectación en China y con elevadísimo número de población en China es la causa mundial más frecuente de carcinoma y de trasplante de hígado. Además, es la causa también más frecuente de hepatitis fulminante y es también la forma, el virus de hepatitis que más manifestación extrahepática causa. Así que, si os hablan, por ejemplo, de una manifestación cutánea en un paciente con hepatitis, pensad en la hepatitis B. Si les hablan de una manifestación hepática con artropatías, pensar en virus de hepatitis B también. Y es el único que tiene un material genético formado por DNA. Eso es súper importante porque lo diferencia de los demás. Se transmite en países desarrollados por una vía fundamentalmente sexual y parenteral, siendo que por esta vía cronifica en un 10% de los pacientes. Pero ojo, en países subdesarrollados la infección se produce sobre todo perinatal, en el parto, y en esos casos los niños alcanzan unas tasas de cronicidad del 90%, dado que se transforman en portadores crónicos y presentan muchas más complicaciones. Su tiempo de incubación es el más alto de todos, de meses o años, y su diagnóstico se hace fundamentalmente por serología. Sí que es cierto que si hacemos una biopsia, vamos a ver en los casos de hepatitis B crónica hepatocitos en vidrio esmerilado. Esto lo preguntaron en los MIRES de los 80. Su tratamiento antiguamente se basaba en interferón alfa, que sí que podía ser curativo, pero a día de hoy se utiliza más el entecavir o el tenofovir, que aunque no curan, tienen mucha menos morbilidad. Es el único de todos ellos que presenta una vacuna que a día de hoy ponemos a todos los pacientes. Y recordemos, juego cruzado con Pedia, la ponemos a los 2, 4 y 11 meses. Fíjense cómo varía un poquito de ellos. De nosotros es 2, 4 y 6 meses. De ellos es 2, 4 y 11 meses. Nosotros hacemos refuerzos. Pero ellos ponen 2, 4 y 11 meses. Nosotros 2, 4 y 6 meses. Fíjense, la diferencia es mínima. Bueno, después de esta tabla súper intensa, vamos a relajarnos un poco y intentar repasar las cosas más importantes de la tabla, ¿vale? Un repaso rápido. Lo primero que no está en la tabla es saber si la elevación de transaminasas tiene valor pronóstico para estos pacientes. Y la respuesta es que no tiene valor pronóstico. Muchas transaminasas no empeoran el pronóstico. Solamente indican actividad de destrucción hepática. ¿Cuál es el único virus que es DNA? El de la hepatitis B. ¿Cuál es la forma de transmisión más frecuente en la C? La parenteral. Y si me hablan de un paciente en un caso clínico del que extraigo como antecedente epidemiológico que ha comido carne de una matanza y que tiene ictericia como forma de hepatitis, lo que me están hablando es de una hepatitis E. ¿Me preocupa más una coinfección o una sobreinfección por hepatitis D? Me preocupaba la sobreinfección. El hígado tocado por la hepatitis B lo termina de destrozar la infección por la hepatitis D. Y luego, por último, ¿cuál es el grupo de riesgo en los infectados por hepatitis E para transformarse en una hepatitis fulminante? Hepatitis E con E de embarazada. Y eso ha sido todo. Espero que os sea útil y os deseo toda la suerte del mundo en el MIR. ¡Ánimo! Buenos días, señores del MIR. Mi nombre es Gonzalo Botella. Muy bien. Se finí la clase del día de hoy. Entonces, no se olviden que lo que vamos a hacer ahora es recordar que las clases no van a ser así.
que las clases van a ser porque yo les voy a enviar el tema antes. ¿Y qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, voy a preguntar cada 3. Y voy a preguntar cada 3. Estén en pijamas, no en pijamas, voy a preguntar cada 3. De repente se me ocurre cada 5. Voy a preguntar cada 5. Entonces yo voy a preguntar. Probablemente antes de preguntar voy a aclarar. Voy a hacer algunas cositas claves. No voy a dar el tema. Eso es ilógico, es ridículo. Eso. No tiene sentido. Solamente voy a hablar de las cosas más importantes que yo considere. Pero seguramente habrá algunas cosas que ustedes necesiten y me preguntarán. A algunas les diré, ok, es esto. A otras les diré, bueno, eso tenemos que estudiarlo entre todos porque no tengo la respuesta exacta. Y tenemos que estudiarlo entre todos. No me había puesto a pensar en esta posibilidad. No se olviden que no sé todo. Pero yo sí puedo decir, no lo sé. Y lo vamos a aprender juntos. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda de cómo va a ser la metodología de martirio? Doctor, una pregunta. ¿El tema nos va a mandar por WhatsApp? Sí, correcto. Les voy a mandar por WhatsApp. Para que tengan por lo menos el fin de semana para repasarlo. Si realmente, yo sé que tienen muchas cosas que estudiar, muchachos, yo sé, pero solamente si le ponen, solamente la tarde del domingo o la mañana del domingo, la hicieron. La hicieron. No necesito más. No necesito que estudien toda la semana el tema. Pónganle media mañana del domingo. Media tarde del domingo. Si no están cansados, la noche del domingo. Y listo. Si estudian ustedes antes del tema, cuando lo revisemos conmigo vamos a aclarar dudas. Y cuando llegue la hora del examen, la mayor parte de las cosas van a estar asentadas. Porque probablemente como es aleatorio las preguntas, tal vez no les haya tocado. Pero cuando esté preguntando a Camila Pérez Satz, seguramente ustedes ya sabrán la respuesta. Porque me han respondido dentro de ustedes. Aunque no les haya preguntado a ustedes. O dirán, no, Camila se equivocó. Entonces todos participamos de alguna manera, aunque por azar les toque o no les toque. Y de esa manera vamos a tratar de aprender mejor. Así que no se olviden, hacemos el grupo que se llame Grupo de Martirio VD. A no ser que se les ocurra algo más interesante. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Disculpe, no llegué a tiempo para esta. Ok, enseguida nos vamos a comunicar contigo para arreglar esto, ¿de acuerdo? Vamos a habilitar. Antes de eso, quiero saber si alguien más tiene alguna duda. O alguna pregunta, o alguna curiosidad, o alguna sugerencia. Ok, Creo que todo está claro, doctor. muy bien. Entonces nos reunimos la próxima semana con el tema que les envíe entre semana. Traten de hacer el grupo antes para que antes del domingo antes del fin de semana tengan sus temas preparadito. Doctor, usted ya está añadido al grupo. ¿Así? De contrachanfle. Entonces voy a ver enseguida. Bueno, entonces me voy a quedar solamente con los estudiantes que se hayan incorporado tarde, ¿ya? A todos los demás que tengan una buena noche, pórtense bien, no hagan renegar, no chequen mucho y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego, Doc. Gracias. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta pronto. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Ok, las víctimas que han llegado tarde. Sí, doctor, disculpe. Luciana Pastor, por favor. Pastor. Ya. ¿Alguien más? Gracias, doctor. ¿Nadie más?
Fran Gómez, doctor. Gómez. Yuval, ¿verdad? Sí, doc. Ok. ¿Alguien más? Ingrid Guamán, doctor, por favor. Tú eras víctima conmigo el año pasado, ¿no? Sí, doctor. Ok. ¿Alguien más? Saavedra, por favor. ¿Araceli? Sí, doctor. Ok. ¿Alguien más? Muy bien. Buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches, doctor. Gracias. Chao, chao.